verano y el año en realidad comenzó para vecinos de Canelones en problemas, ¿verdad? Miles de vecinos canarios, incluido el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que también es un hombre oriundo de San Bautista y está teniendo este problema. Bueno, muchas personas comenzaron sin agua debido a problemas de abastecimiento de OCE. Esos problemas vienen desde hace algunos años y las autoridades trabajan en solucionarlo. Mejorar el abastecimiento de agua en la cuenca del río Santa Lucía es una de las prioridades que tiene OCE para este periodo, que prevé hacer inversiones de más de 100 millones de dólares. Vamos a hablar de este tema, vamos a conocer un poco la problemática con el presidente de OCE, Raúl Montero, que nos está escuchando. Raúl, buen día, bienvenido a Desayunos Informales. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió sobre fin de año que provocó ese desabastecimiento? Bueno, estamos hablando del Santoral, como le decimos. San Ramón, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa. Todo ese sistema depende de una usina que está en San Ramón. Desde ahí se eleva hacia la propia localidad y se bombea luego, se eleva el agua hacia las demás localidades. Hubo una rotura en un recalque. Recalque es un lugar donde se recibe agua y se rebombea, vamos a decir, para elevarla hacia distintos tanques, que está ubicado en San Bautista. Eso provocó que tuviéramos un importante déficit de agua en todas esas localidades, salvo San Ramón. Y bueno, demoramos un poco en descubrir cuál era la falla, porque era una falla muy particular, era una falla en una tubería de succión, o sea, una tubería desde donde chupa la bomba, por hablarlo de forma sencilla. Cuando es una tubería que está a presión y se rompe, el agua sale hacia afuera, pero cuando es una tubería que está con vacío o con casi vacío, cuando se rompe no se nota en el exterior. Entonces se demoró un poco en descubrir. Se descubrió, se reparó, pero luego también descubrimos que había ingresado material extraño a la tubería y había roto las bombas y había provocado bastantes desperfectos en todo el sistema de bombeo. Entonces eso nos llevó algunos días, varias horas repararlo. Recién lo hemos normalizado. Si me hubieran llamado ayer, diría que estábamos normal en toda esa zona, porque realmente habíamos mejorado el bombeo, habíamos aprovechado que teníamos capacidad ociosa de producción de agua en San Ramón. ¿Qué quiero decir con eso? Teníamos más capacidad de producción de agua que de bombeo. Entonces lo que hicimos fue aprovechar que teníamos más capacidad de producción, aumentando el bombeo, pero esta mañana yo les decía a mis compañeros de trabajo que la lluvia nos está haciendo mal, porque llovió un poco, arrastró lo que arrastra cualquier río cuando llueve, y sobre todo cuando está muy bajo, arrastra resaca, arrastra camalotes, arrastra materia seca, y tapó un poco la bomba. O sea que en este momento, y no quiero causar alarma porque es un tema totalmente puntual, en este momento estamos con algún problema en San Ramón. En San Y Ramón. estamos ¿Y se soluciona en en San cuánto? Ramón, pero que afecta a todos los demás lugares. Claro, claro. Y entonces estamos esperando, tal vez ya llegó en este momento un buzo para que limpie un poco la toma. La toma es el lugar, la tubería sumergida donde absorbe el agua la bomba. Y bueno, quiero avisar eso, que no es un tema, es un tema totalmente puntual. ¿Es algo puntual, Eh, Raúl, y la solución que es cuestión de un par de horas? Sí, es cuestión de la mañana, sí. Ah. Es cuestión de la mañana, pero lamentablemente me hubiera gustado dar la buena noticia y decir que estábamos normalizados en toda esa zona. Pero bueno, pasó eso y ya aprovecho que ustedes de estar al aire para avisar que es un tema totalmente puntual y que no es que se rompió nada ni que nos va a llevar horas y conseguir repuestos o algo parecido. Buen día, Montero, pero ¿eso pasa cada vez que llueve? No, Leonardo, ¿qué tal, Leonardo? Buen día. Buen día. No. Uno se acostumbra tanto a dar malas noticias pero no pasa cada vez que llueve. Yo supongo que es parte de toda la misma temática. Un río extremadamente bajo
cualquier cosa que haga correr el río no flota, o sea, flota a un nivel muy bajo y provoca que se tape. Si el río estuviera más o menos normal, no hubiera pasado de ninguna forma eso. ¿En qué situación se encuentra la cuenca del río Santa Lucía? Bueno, vieron que estamos hablando de la cuenca del río Santa Lucía, ¿verdad? San Ramón y toda esa Sí, zona pero ¿cuál es la parte que pero va? mucho más arriba de lo que es Aguascorrientes. Sí. El río Santa Lucía se encuentra en un nivel muy bajo de caudal. ¿Y eso puede traer alguna complicación? Bueno, trae mucho menos, a usted que le gustan un poco los números, o la tecnología por lo menos, trae mucho menos de lo que gasta Montevideo. Trae unos 150.000 metros cúbicos. Podemos estimarlo porque tenemos un número un poco dudoso ahí, pero 150.000 metros cúbicos día y Montevideo gasta 670.000. Bien. Estamos jugando con Paso Severino y alguna otra cosa, y el Canelón Grande. O sea que estamos en un nivel muy bajo, es un nivel de base, es un nivel que se mantiene mucho tiempo, porque es el nivel mínimo prácticamente del río Santa Lucía. No hemos notado problemas de calidad, por más que las condiciones se están dando, porque tenemos mucho sol, porque tenemos altas temperaturas, pero no se han dado las condiciones de que tengamos alerta en ese sentido. Eso es bueno, pero estamos preocupados por la falta de lluvia. Nosotros estimamos que tenemos 100 días de reserva, entre lo poco que trae el río, entre lo que tenemos en Paso Severino, que tenemos unos 50 millones de metros cúbicos, entre los casi 20 millones del arroyo Canelón, ahí cerca de Ruta 5, y algún otro recurso que móvil ahí que nosotros podemos tener. Pero bueno, es una situación preocupante. Raúl. Yo siempre digo que, sí. No, disculpe, termine eso que iba a decir. No, está bien, que es una situación preocupante realmente, pero escucho. ¿Es habitual que el ejército tenga que instalar una UPA, una unidad potabilizadora por el déficit hídrico como sucedió ahora? Y no es habitual, pero es una linda noticia. O sea, es una UPA que o se le había donado al ejército, o sea, es una UPA del ejército, que el ejército, creo yo, que la debe haber usado en alguna misión en el extranjero, y si no la usó muy similares, iguales a esa. Como las que usaban en Haití, por ejemplo. En Haití o en el Congo, ¿verdad? Sí, pero entonces ahora se nos presentó que en la zona, me cambio de zona, es Canelones, pero me cambio de zona, y no es, depende un poco más parcialmente de la cuenca de Santa Lucía, pero depende más bien también de otras cuencas, de otras fuentes, como es la Costa de Oro. Esa UPA fue instalada en frente a Santa Ana, al balneario Santa Ana. Es una perforación que da mucho hierro, más allá del admisible. El hierro es un elemento limitado por las normas de calidad de OCE. Y bueno, mediante un procedimiento de agregarle productos, se hace que ese hierro que está disuelto en el agua se vuelva sedimentable, y se usa la UPA justamente para darle ese tiempo de retención para que sedimente el hierro y poder dar agua sin ese elemento, o con ese elemento, pero en cantidades admisibles. Ahí justo la estamos viendo, mientras usted habla estamos viendo una imagen de la UPA que están en Jauregui y Berry. Bueno, entonces no es habitual, pero lo llamamos al ministro Javier García y no demoró un segundo en poner en marcha toda la cadena de mandos para que eso se cumpla, y prácticamente en una semana ya estaba funcionando. Nos permite agregarle 12.000 litros por hora al sistema ese, que está muy frágil, 12.000 metros cúbicos. Recuerden que una conexión promedio puede gastar 400, 500 litros por día, para que tengan una idea. Así que bueno, todo hemos sacado, para resumir, hemos sacado más agua de Montevideo,
desde el recalque que está en el arroyo Pando. Hemos tratado de potenciar la laguna del Cisne, a pesar de que está sufriendo la sequía en forma muy violenta. Hemos reforzado la usina del arroyo Sarandí, es el arroyo que está entre Floresta y Costa Azul, con el problema que podemos tener que si ese arroyo no tiene un caudal muy importante y que seguramente lo tengamos que reforzar en esta semana que viene ya. Y bueno, con eso logramos normalizar. Pasamos una Navidad muy mala en esos lugares. Creo que fin de año y primero de año ya mejoramos. Después tuvimos un pequeño percance en una noche que tuvimos una complicación en la usina, pero ahora estamos casi, por lo menos el día de ayer, estábamos con los tanques de toda esa zona, de Santa Ana, inclusive en Araminda, teníamos agua en la zona, por lo tanto habíamos logrado normalizar la situación. No, que hace poco se anunció que se va a establecer una comisión para estudiar el impacto de ese colector subterráneo que se está construyendo en Argentina y que podría tener un impacto en la calidad del agua del Río de la Plata. ¿Cuál es actualmente el estado de situación en esa comisión, en esa suerte de grupo que se está armando para estudiar el tema y cómo lo evalúa usted? O sea, nosotros no hemos formado parte de esa comisión. Creo que OCE debería haber actuado en su momento. No hay una actuación de OCE, siendo que además el Río de la Plata es fuente de agua para Juan Lacase, para Colonia, por ejemplo. Claro. Y puede llegar a hacerlo para Montevideo en un mediano plazo, y puede llegar a hacerlo para esta zona que estábamos hablando, también porque estamos planteando una posible solución para el otro verano o para los próximos veranos. Pero sí hemos conversado con la gente, sobre todo con las anteriores autoridades de la Comisión Administradora del Río de la Plata, haciéndoles llegar nuestra preocupación. Justo cuando nos estábamos un poco comunicando, hubo un cambio y luego no volvimos a restablecer. Pero queremos hacer llegar nuestra preocupación y creo que somos un cliente muy importante. Lo vemos con preocupación. ¿Y qué explicación les dieron para no participar de la comisión? No, nosotros no reclamamos, Facundo, pero creo que deberíamos. Nosotros tenemos una información de que el Río de la Plata tiene un comportamiento casi como de 3 ríos medio enfrente del Río de la Plata. O sea, el río Uruguay y el Río de la Plata, el río Paraná, pero 2 brazos del río Paraná demoran bastante en mezclarse. Nosotros estamos más sobre la influencia del río Uruguay, entonces no hemos tenido grandes repercusiones, por ejemplo, de lo que es el riachuelo y esa cosa, o sea ya está contaminado ese lugar. Pero vamos a participar, Facundo. La verdad que a veces todos estos temas de emergencia nos impiden actuar en esos otros temas que son muy importantes, pero a veces lo emergente se pone antes que lo importante. Pero no hay explicación porque no la hemos pedido, o sea, no hay falta de explicación porque no la hemos pedido. Sí hemos tenido contactos y seguramente se va a establecer algún funcionamiento más orgánico. Montero, ¿cuándo los usuarios de OCE van a poder disponer en la web o en alguna otra medida de la información de en qué estado está la calidad del agua que están tomando o que sale de sus canillas? Un periodista con buena memoria es el problema mayor. Leonardo, yo mantengo esa situación. Sí. Bueno, porque es algo que se ha prometido, ¿no? Bien. No, es una cosa que vengo conversando, pero creo que estoy siendo mucho más claro en mis explicaciones de lo que habitualmente soy, porque, o sea, eso es parte también de la estrategia, o sea, no es solo la parte de calidad, sino hasta decir nuestras fragilidades y explicar nuestros problemas, pero sí lo queremos hacer. Yo la vez anterior, Leonardo, yo le decía que no estábamos preparados, ni el organismo ni tal vez la gente. Lo he venido conversando, sé que tengo muchos aliados y no es que tenga contrarios, pero tengo gente que tiene un poco de duda o un poco de miedo, pero lo vamos a lograr.
Pero, no me animo a decirle fechas. pero Lo que sí... sí. lo que entiendo que me está diciendo es que usted quiso avanzar en esta idea que había anunciado y que tiene resistencias internas dentro de la propia OCE. Yo diría que tendría resistencia, Leonardo, si lo hubiera planteado formalmente. Yo vengo tratando de convencer, no de imponer. ¿Pero a quién hay que convencer? Empezando que no tengo la capacidad para imponerlo porque somos 3 en el directorio. No es una cosa que la hemos hablado formalmente en el directorio, sí lo he conversado con los funcionarios más cercanos. Lo he hablado, por ejemplo, con laboratorio y lo he hablado con gerentes más cercanos al agua de Montevideo y cercanos a la calidad de agua. Y en general hay buena receptividad. Lo que tenemos que encontrar es la forma. Lo que tiene que explicarle a esos funcionarios es la importancia que tiene en una democracia que la gente tenga toda la información disponible para tomar sus decisiones y para conocer lo que pasa a su alrededor, y en este caso en algo tan evidentemente importante como el agua que se toma o que se tiene a disposición en la casa de uno. No, es claro, coincido con eso, claro que sí. Pero además por el hecho de que ya lo hemos hablado con ustedes, para generar confianza tenemos que dar la información. Si no, nadie cree en algo que es una caja negra y que nadie sabe lo que está pasando adentro. ¿Los uruguayos creen que tendrían menos ganas de tomar agua de la canilla si esa información estuviera disponible? Yo creo que no, porque los resultados no son malos. Lo que pasa es que uno a veces no dice los buenos porque no quiere que se sepan los malos, que son los menos, valga el juego de palabras. Pero no. Yo creo que no. Yo creo que no. Estamos luchando contra muchas cosas, contra marketing, contra algo que es fácil de decir. A veces las cosas más fáciles de decir son las más difíciles de desmentir, ¿verdad? De que el agua no es confiable. Bueno, de todas maneras, hay algunos datos. Lo vamos a lograr. Montero, hay algunos datos que señalan, no quisiera atribuirle desconfianza al agua que sale de la canilla, pero sí por lo menos que hay una preferencia de los uruguayos por consumir agua embotellada. Según una nota de búsqueda, los montevideanos gastan 111 millones de dólares en agua embotellada y filtrada y que el 73% de los hogares compra agua embotellada o utiliza purificadores. Ustedes cuando reciben esta información, ¿cómo se maneja la interna de OCE? Sí. Repítame los porcentajes. El porcentaje es un 73% de los hogares en Montevideo compra agua embotellada o utiliza algún tipo de filtro y esto representa 111 millones de dólares anuales que los montevideanos gastan en agua embotellada o en purificadores. Sí. Y yo le agrego, si quieren contra mío, que creo que estaba en ese mismo informe de búsqueda, pero nosotros lo manejábamos, era que el agua de OCE vale 1000 veces menos. Sí, es más barata en Montevideo. Ah, ¿de que agua embotellada? Sí, porque un litro de agua sí, es probable que el agua sale lo mismo que un metro cúbico de agua de OCE, más probable. o menos. De todas maneras, la gente prefiere la embotellada antes que la de la canilla. Sí. Eso como... Pero tengo un altísimo porcentaje que solo parecería que toma agua de OCE. Y yo no noto que haya enfermedades hídricas en la población del Uruguay. Claro. O sea, yo noto, miren, creo que en esos mismos porcentajes que usted me dice, tengo una prueba de que el agua del punto, por ejemplo, bacteriológico, es insospechable. Porque no es bajo tampoco que un 20 y pico % de la población solo tome agua de OCE, porque si no toma embotellada, no sé qué otra cosa puede tomar. Y sin embargo yo no veo que haya ni diarreas, el cólera cuando vino no entró, no hay hepatitis. Si el agua fuera portadora de la hepatitis sería una explosión. En general la hepatitis más se debe al mal uso del agua o a la falta de agua en algunas viviendas o en algunos... Bueno, pero a veces no necesariamente tenemos que llegar a un caso tan drástico como que se genere un brote de hepatitis a raíz del agua. A veces es que el agua, por ejemplo, tiene como gustos,
no sé, no podría catalogarlos, pero a veces para tapar algunos otros gustos que pueden llegar a tener el agua natural se le agrega algún componente químico más. ¿Eso cómo se está regulando? ¿Se está teniendo que tratar mejor el agua para que pueda llegar a ser bebible, o si tiene el mismo tratamiento de siempre? No, el agua básicamente tiene el mismo tratamiento de siempre. Lo que sí le hemos agregado son elementos que no se incorporan al agua, Facundo. Bien. Que más bien absorben aquellas moléculas que puedan ser generadores de sabor o de olor, como es el carbón activado. Claro. Que muchos de los filtros comerciales creo que tienen también carbón activado. O sea, lo que sí hacemos es hacer pasar el agua por un elemento físico que absorbe las moléculas creadoras de sabor y agua. Bien. Pero no le agregamos, o sea, le tratamos de quitar malos sabores y malos olores, no taparles malos sabores y malos olores. Claro, directamente no sé, removerlos. Claro. ¿Cómo? Directamente removerlos. Sí, retenerlos. Okay. Retenerlos. Bien. Retenerlos, eso estamos haciendo. Por ejemplo, casi todas las usinas están preparadas para la dosificación de carbón activado, que repito, no es un elemento que nosotros le agreguemos al agua. Lo que hacemos es hacer pasar el agua por elementos que no quedan en el agua, sino que retienen aquello que nosotros no queremos que aparezca. Pero yo creo que hay... yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esto que estamos hablando, porque hay mucha gente, y vuelvo a ese porcentaje que ustedes hablan, que no es chico, que tal vez no tenga otra posibilidad, y que no ha mostrado la aparición de enfermedades de transmisión hídrica. O sea, y que si le desacreditamos en forma infundada el agua, la empujamos hacia fuentes mucho menos confiables. Montero, pero creo que no, yo no recuerdo que se haya dudado de que el agua de OCE tenga algún tipo de problemas bacteriológicos, como usted dice, porque sería parte muy evidente, habría brotes de enfermedades, como usted mismo lo ha dicho, pero lo que sí recuerdo es gente, por ejemplo, profesores de la Facultad de Ciencias, señalando sus dudas o su directamente certeza de que el agua de OCE podría tener restos de agroquímicos, otro tipo de problemas que tienen una afectación en la salud en el largo plazo, no en el plazo inmediato como sería si tuviera una bacteria que generaría una enfermedad de inmediato. Ahí está, creo que, donde se le pide más transparencia a OCE. Bueno, está bien, pero nosotros no hemos detectado la aparición de agroquímicos en nuestra agua. O sea, no pasa son suficientemente robustas nuestras usinas, nuestras plantas potabilizadoras como para retener la posibilidad de que haya esos elementos en el agua. O sea, pero, y ahí le doy la razón a usted, tendríamos que mostrarlo, pero no han aparecido en eso. Y creo que también, y ya se los digo a ustedes, creo que tenemos un trabajo importante a hacer con el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, para tener un monitoreo mucho más cercano de todos los agroquímicos autorizados en las zonas y que sabemos que se usan. De los no autorizados se va a encargar el Ministerio, supongo, pero de los autorizados, para poder saber contra qué estamos peleando. O sea, creo que tendríamos que tener una coordinación mucho mayor. La hay, pero tendría que ser mucho más fluida y lo vamos a conversar y sabemos que vamos a tener buen eco en ese sentido. ¿Cuál cree usted, Montero, que es el futuro del agua, ¿no? Porque en los últimos días se conoció la noticia de que el agua ya cotiza en bolsa y esto despertó también algunas teorías conspirativas que siempre aparecen en la vuelta de, bueno, el agua va a ser el próximo motivo de disputa en la humanidad. ¿Cuál cree usted que es el futuro del agua? Yo no sé si estoy preparado para contestar eso, Facundo, pero le voy a decir lo que pienso. Dale. Primero, creo que eso que pasó en California fue para dirimir un conflicto entre los estados del oeste de Estados Unidos, que creo que llevan hasta de 500 kilómetros el agua para poder regar. Un 13% de esa agua se usa para
para uso para agua potable. Leí en un artículo del País de Madrid, creo, hace poco, que alguien se preguntaba lo mismo que me estaba diciendo usted y decía, ¿y cómo se lleva que valga 40 centavos de dólar en California y en la cuenca del Ebro le salga 2 céntimos 2 céntimos de euro a la gente para el riego? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo creo que todavía el agua tiene un valor de cercanía todavía. Cercanía, ¿qué digo? 500, si ustedes quieren 1000 kilómetros. Pero no sé si tiene un valor de 5.000 kilómetros a 11.000 kilómetros, ¿no? Yo no tengo muy claro cuánto gastamos de petróleo, pero tal vez gastemos de petróleo por año lo que gasta Montevideo por día de agua. O sea, hay una escala muy diferente de uso. Para transportar agua para uso de una ciudad medianamente grande como Montevideo, en el mundo no es muy grande, necesitaríamos una logística que yo creo que haría ilógico cualquier negocio. Y les digo más, ¿sabe que me resulta muy sugerente que ese valor que cotizó en la bolsa sea casi el mismo que todo el mundo está diciendo que vale desalinizar el agua? O sea, llegó al punto de equilibrio. ¿Cuánto puede valer el agua cuando es escaso en esas zonas que además son muy ricas? Esas zonas son las zonas más ricas de Estados Unidos. Lo mismo, aunque la traiga, ¿sabe lo mismo que la traiga de 500 kilómetros o que la saque del Océano Pacífico y la desalinice? O sea, no sé si tiene un valor, sigue siendo un valor relacionado con la cercanía, con la zona. Israel importó agua en camiones tanques, creo, de Turquía o de Chipre o de los dos lados, pero estamos muy cerca. Ahora optó por desalinizar y ya no compite la otra situación. Así Claro. que yo creo que mi razonamiento, Facundo, es Sí. que es la demostración de que tiene un valor estratégico enorme, pero no sé si tiene un sentido mundial o tiene un sentido regional ese valor de cotización en bolsa. Pero les está hablando Raúl Montero, no es un economista, no es, por favor, es una opinión de alguien que... No, sin duda, le preguntábamos su opinión. Eso está Bien, claro. bien. Y esa es mi opinión, y por ahora creo eso, ¿verdad? Demuestra que es estratégico, pero sigue siendo razonable para la cercanía de ese valor. Le traslado, Montero, la pregunta de un televidente que dice que pregunta si hay algún plan para cambiar la tarifa que pagan las unipersonales, que pagan tarifa comercial y que se les hace inviable pagar como una empresa grande y no pagar la tarifa domiciliaria. Los comercios chicos pagan el agua que pagan, la pagan como si fuera domiciliaria. Lo que es caro, y nosotros entendemos con caro, inclusive lo hablé alguna vez con el economista Alfie, es el cargo fijo, y creo que no lo movimos en este decreto tarifario, y tenemos que estudiar. A ese cargo fijo se refiere el televidente. El valor, Leonardo, el valor de los cargos fijos son unos 5 millones de dólares. Es mucho dinero para nosotros. O sea, nosotros tendríamos que poder sustituirlo por otra cosa. Entendemos que para un kiosco, para una tienda pequeña, ese cargo fijo es pesado. O sea, hay que pagar todo lo que más de 2.000 pesos. todo. Pero, ¿cómo? Más de 2.000 pesos dice que es este televidente. Sí, claro, 2.000 pesos es plata para un comercio chico. Para cualquiera, pero repito, el consumo tiene el valor del agua residencial desde hace ya un buen tiempo. No lo revimos, estamos en una situación bastante compleja nosotros, Leonardo. La verdad que estamos en una situación muy compleja. Tenemos una morosidad que ha aumentado
aumentó, lo habitual era de 200 y pico millones de dólares y subió como a 700, pesos, perdón, 200 millones de pesos y subió como a 700 millones de pesos. Era lo que suponíamos que iba a pasar y la proyección lamentablemente dio. Y entonces en realidad era muy difícil, no estábamos en condiciones de hacer muchas movidas a la tarifa. Pero lo tenemos que estudiar a eso, sí. Tenemos que compensarlo de alguna otra forma. 5 millones en 400 millones es dinero. 400 millones, 400 y algo de millones es el presupuesto de OCE. Raúl Montero, presidente de OCE, gracias por estos minutos. Que pase bien. Muy bien, que pase muy bien. Muchas gracias. Hacemos